Si vives en Panamá, quizá escuchaste sobre la Ley 61 sobre educación sexual y reproductiva. Si vives en Colombia, quizá escuchaste sobre los manuales de convivencia de los colegios. Si vives en Chile, habrás escuchado de la Ley de Identidades de Género. Si vives en España, escuchaste sobre la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid. Si vives en México, escuchaste de las propuestas del Ejecutivo Federal en el Día Nacional contra la Homofobia. En España y en muchos países de Latinoamérica se introducen propuestas con algo en común. Se llama ideología de género. La ideología de género se opone a la base biológica. Voy a compartir unas reflexiones sobre ambas. Cada uno puede tomar sus decisiones. Para explicar la ideología de género, tomaré como base un documento oficial, el Glosario de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de México en su edición del 2007, que en su vocablo sobre diversidad sexual dice que, en la teoría de género, la diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la expresión sexual de la humanidad en diferentes culturas. Es decir, que cualquier conducta de tipo sexual es una expresión comportamental más, equivalente a cualquier otra. Dice también que el género plantea que los seres humanos son resultado de una estructura psíquica y de determinada producción cultural e histórica. De modo que según la ideología de género, somos pensamiento independiente de la biología, y podríamos escoger autodefinirnos como hombre o mujer u otra cosa, independientemente de nuestro cuerpo, y también podrían hacerlo los niños. Dice además que la resistencia a esta diversidad se manifiesta como homofobia, de modo que la homofobia ya no sería el miedo irracional o la violencia física, sino que la homofobia sería resistirte a verte a ti mismo como una estructura psíquica. En la ideología de género, en diversos documentos oficiales, se presentan diversas capas por encima de este núcleo psíquico. Se presentan como si fueran capas de una cebolla. Una primera capa la llaman sexo biológico, que según la ideología de género es impuesta o asignada al ser concebido o al nacer. Así es, tú no eres hombre o mujer, sino que se te asigna ser hombre o mujer u otra cosa. La siguiente capa de esta cebolla es el género, que son las características asociadas a lo masculino o a lo femenino u otra cosa. La tercera capa es la identidad de género, que es una percepción individual y personal como se asume la persona a sí misma. La siguiente capa es la expresión de género, que es cómo esa persona es asumida por los demás según unos patrones culturales externos. Y la última capa se llama orientación sexual, que es la capacidad de sentir atracción hacia otro género y la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. En la ideología de género las capas son independientes y autónomas. Ninguna de estas capas se puede definir como relacionada con las demás. En un ejemplo, la ideología de género diría que una cosa es cómo está hecho el ojo y otra distinta decir que el ojo sirve para ver, pues quizá el ojo decide respirar u oír, y si no lo aceptamos seríamos violentos y estaríamos expresando discursos de odio. La ideología de género entonces tiene detrás unas bases. ¿Cuáles son? 1. Dice que la percepción psíquica es la definición de un ser humano, es decir que tú no eres una realidad biológica, tú eres una entidad pensante. 2. No hay que aceptar nada, ni biológico ni social. Todo se puede rechazar subjetivamente. Por eso dicen que el sexo se asigna al nacer. 3. Consideran que la biología es un caos, sin orden. No hay una relación entre la forma de las cosas, su función y su finalidad. Por poner un ejemplo, es como si dijeran que, aunque el ojo esté hecho de cierta forma y funcione de cierta forma, no por eso vamos a decir que el ojo está hecho para ver, porque sería discriminatorio. 4. Asume el sexocentrismo. La ideología de género define a la persona únicamente a partir de categorías sexuales. 5. Promueve también el erocentrismo. Afirma que toda sensación placentera es erótica, también en los bebés y los niños, y plantea que el placer erótico es el sentido de la existencia. 6. También dicen que distinción es violencia, y que los hechos biológicos son base de violencia y odio. También consideran que toda conducta sexual es una expresión comportamental más de la sexualidad humana, aceptable y equivalente.
La sociedad es la que está enferma por verlas mal. La ideología de género, por tanto, llama a libertad a no aceptar nada, a rechazar todo, y rechaza un concepto de libertad donde consideras ser libre el poder poner en acto plenamente tu propia naturaleza. Volviendo al ejemplo, sería como decir que el ojo solamente sería libre si se libera de las categorías sociales impuestas culturalmente y pudiera decidir si quiere ver, o escuchar, o gustar. Pero el ojo está hecho para ver, y eso no es discriminatorio con los invidentes. El ojo sería plenamente libre en la medida que es capaz de ver. El ojo sería libre en la medida que se comporta según su base biológica. ¿Qué es la base biológica? Son 3 afirmaciones empíricas y evidentes. No son culturales y no se basan en una doctrina revelada. Están basadas en hechos biológicos. No agotan toda la realidad del ser humano, sino que son la base de la cual comprendemos y armonizamos a todo el ser humano. ¿Cuáles son estas 3 afirmaciones de base biológica? 1. Todos los seres humanos, sin excepción, o somos hombre o somos mujer. Está escrito en el par 23, donde si hay una Y, eres hombre, y si no hay una Y, eres mujer. A partir de ahí se desarrolla no solo nuestro cuerpo, sino también está el fundamento de nuestra dimensión emocional y psicológica, y sucesivamente de las dimensiones de la convención social y cultural. Segunda afirmación de la base biológica. El hombre está hecho para la mujer y la mujer está hecha para el hombre, y lo que sintamos no lo cambia. Esto no depende de una ley y no depende tampoco de una doctrina revelada. 3. Donde hay hombre y mujer puede haber vida. Esto también no depende de una ley ni depende de una doctrina revelada. La procreación, cuando sucede, es porque hay unión de hombre y de mujer. Esta es la base biológica que responde a la ideología de género. De modo que estas son las alternativas que se nos presentan como sociedad: la ideología de género o la base biológica. Una que contradice los hechos y otra que acepta los hechos de la realidad. Si encontráramos una persona que no pudiera ver, ¿qué hacemos? ¿La ayudaríamos? ¿O le diríamos a todos los ciudadanos que cierren los ojos porque sería discriminatorio con el que no puede ver? ¿Qué quieres para los niños? ¿Biología o ideología? Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación.